¿Están? Por fin ya terminé esta parte 2 del bloque 2 de geografía. Yo pensé que la parte 2 del primer bloque era el más grande, pero no, me di cuenta que en realidad es este bloque. Abarca muchísimos conceptos, muchas definiciones y espero hacerlo ameno para que se comprenda. Pues bien, empezamos recursos naturales y preservación del medio ambiente. Estructura de la Tierra. Bueno, la estructura interna del planeta está compuesta por capas. El núcleo es lo más interior, el manto interno cubre al núcleo, el manto externo es precisamente eso, lo que está más a la intemperie, como la litosfera, también conocida como la corteza terrestre. A través del estudio de la estructura de la Tierra, se explica la formación del relieve, la actividad sísmica y la actividad volcánica. La litosfera, pues aquí tenemos un esquema donde vemos estas capas que acabo de mencionar. El núcleo interno, después está cubierto por el núcleo externo, a su vez por el manto, y hasta arriba tenemos a la corteza. El manto es roca sólida derretida, el núcleo está a 4500 grados Celsius, está compuesto principalmente de hierro y níquel macizo, y pues a temperatura importante, ya vimos a cuál. El núcleo externo está compuesto de hierro, níquel y oxígeno líquido. Hay una teoría llamada tectónica global, la cual se fundamenta en dos más. La primera es la teoría de la derivada continental y como apreciamos en este esquema, tenemos a la Pangea. Es decir, Alfred Wegener afirmó en 1902 aproximadamente que la Pangea era un solo continente, o sea, abarcaba toda la Tierra y estaba rodeado de un solo océano. Y que debido a las corrientes de convección, sus movimientos, estas del manto, se fue separando a lo largo de las eras. Entonces ya después se formaron los demás continentes y océanos. Pero al inicio él afirma que solamente era un continente y un océano. La siguiente teoría que compone a la principal es la de expansión de los suelos oceánicos. Esta la creó John Tuso Wilson y pues complementa la otra. Esta pues nos va diciendo que por la fuerza centrífuga se generan movimientos astronómicos, que se generan a partir de los movimientos astronómicos como el de la rotación que ya vimos, se van separando las placas tectónicas y esto da origen a relieves como montañas, como mesetas, nuevos volcanes y los sismos. Aquí en este esquema pues vemos precisamente la formación de un volcán. Ahorita esto se va a explicar más adelante. Las placas tectónicas, pues bien, aquí tenemos las placas tectónicas más importantes. Tenemos del lado izquierdo en el oeste, en el norte la placa norteamericana que va desde Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, México, parte de México. Después tenemos a la placa pacífica, que es la más grande, que pues la tenemos en el continente americano y también en el asiático. Tenemos la placa de Nazca por toda Sudamérica, pero también está la placa sudamericana. La placa de Nazca la tenemos del lado oeste de Sudamérica, todo Chile, Argentina, Bolivia, etc. La placa sudamericana pues cubre todo el sur de América. Está sobre ella la placa del Caribe. A la izquierda tenemos la placa de Cocos, que pasa por la isla que se llama así. Tenemos la placa africana, vemos que es de gran tamaño. La placa arábiga es más corta. Al norte-este del mundo tenemos la placa euroasiática. Después, cerca de Filipinas, precisamente la placa que lleva su nombre. Tenemos la placa indo-australiana y la otra parte de la placa pacífica. Hasta el sur del planeta tenemos la placa antártica. Vemos que hay muchísimas placas y todas cubren una parte del planeta. Sin embargo, hay zonas sísmicas muy importantes que casi siempre es donde delimita una con la otra. ¿Ok? Bueno, la actividad sísmica consiste en todos aquellos sismos que son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y en general todos estos son de una duración corta. Se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas o por la actividad volcánica. Para clasificar a estas actividades sísmicas se utiliza el índice de sismicidad. ¿Qué es esto? La cantidad de sismos que se producen en un lugar determinado cada 100.000 kilómetros de la superficie del planeta. Según este índice, la Tierra se divide en 3 zonas sísmicas. Aquí se va a especificar los estados que caracterizan a cada uno. La zona sísmica son donde ocurren sismos muy intensos y frecuentemente.
Esto coincide con el límite de las placas, como ya lo mencionaba. Entre los estados más sísmicos tenemos al Edomex, a Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, el sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México. Las zonas penisísmicas quiere decir que son zonas con una sismicidad media. Los movimientos telúricos son menos frecuentes y de menor intensidad. En el caso de México lo tenemos en la península de Baja California, también en el noroeste y en el norte del centro del país. Y pues los estados que abarcan estas regiones que ya mencioné. La zona asísmica es donde rara vez ocurre un sismo. Y esto tenemos en el caso de México a la península de Baja California y a la península de Yucatán, es decir, en las llanuras, ¿no? Vulcanismo. Todos estos hechos y fenómenos que se relacionan con el desplazamiento del magma del manto interno hacia la superficie terrestre, eso es vulcanismo. Un volcán es una fractura en la corteza terrestre por donde el magma sale a la superficie, pueden ser cónicos o alargados. La mayoría coincide con las zonas de choque, o sea, la mayoría de los volcanes coincide con estas zonas y con la separación de placas. Además, tiene una gran cantidad de fenómenos relacionados, como las fumarolas, el geyser y las fuentes termales. El tectonismo en México, pues como vimos en el primer mapa, México, hay muchas placas que delimitan en México. O sea, como vemos, al sureste del país está la placa del Caribe con la placa norteamericana. Ahí está su fronterita, por decirlo de alguna manera, la placa de Cocos con la norteamericana y también la de Rivera y la del Pacífico. O sea, si bien muchos países todos están cubiertos por placas tectónicas, pero como vemos en el caso de México, hay muchas delimitaciones con las placas que allí se encuentran. México se ubica sobre las placas, colisiona con la placa del Pacífico, que es la placa más grande del planeta, en los estados de Jalisco hacia Michoacán. En el sureste, Guerrero, Oaxaca y Chiapas chocan contra la placa de Cocos. Todo esto determina la actividad sísmica del país y volcánica, así como la formación de relieves, o sea, de montañas, de montes, de todas estas pronunciamientos de la corteza terrestre. El territorio mexicano se caracteriza por tener relieve accidentado, dominado por cordilleras en la costa del Pacífico, mesetas al interior del país y llanuras en la costa del Golfo de México y el Mar Caribe. Hay 4 principales formas de relieve. Las montañas, que son elevaciones de tierra, son formas topográficas que tienen figuras de pico o positivas, se dicen. Se clasifican según el proceso geológico que las haya originado. Los plegamientos son deformaciones de las rocas. Se producen por el choque de placas que hacen que estos plieguen, o sea, se doblen en diversas formas y magnitudes que disponen de la estructura de la roca y la intensidad de fuerza que reciben. Las fallas y fracturas ocurren cuando las rocas son demasiado rígidas y por lo tanto fáciles de romper, dando origen a fracturas en la corteza terrestre. Lesiones posteriores de este suceso se elevan o otros se quedan en el mismo nivel. A los bloques que se fueron elevados se les llama pilar o host y a las zonas deprimidas se les llama fosa o gaven. Mesetas y llanuras. Son formas planas de relieve, generalmente se forman en zonas donde se separan las placas tectónicas. Las llanuras se ubican entre 0 y 1000 metros, conforme o según el nivel del mar, y las mesetas a partir de 1000 metros. Aquí tenemos una ilustración donde a la izquierda tenemos un ejemplo de meseta que, como vemos, está pues más elevada que la depresión y un valle. La sierra es un conjunto de montañas, la cordillera es un conjunto de sierras. Ahí tenemos a la derecha superior un ejemplo de una montaña que es mucho más grande que una colina, y la llanura es esta elevación, bueno, no es una elevación, sino más bien es una superficie plana que hace posible la supervivencia humana. Y pues bien, aquí tenemos prácticamente el mismo ejemplo, solamente que aquí pues no sé cuál es la diferencia. Es que en por ejemplo nos presentan la depresión y aquí no trae el ejemplo. Y también ahí vemos un valle, ¿no?, que está rodeado por un río, cerca de él hay una montaña o un cerro y pues hay zona verde. El relieve en México, como sabemos, México es un país mayoritariamente montañoso. Más del 70% del territorio lo constituyen sistemas de montañas. No obstante, también existen a nivel de relieve. O sea, también México tiene llanuras, tiene penínsulas, tiene valles, tiene mesetas y depresiones. Su relieve está determinado por el choque de las placas en la costa del Océano Pacífico.
Aquí tenemos a todas las sierras, o sea, esta es la orografía de México. A la izquierda, en los estados de California, tenemos la Sierra de Baja California. Después continuamos con la Sierra Madre Occidental. Recordemos que a la izquierda tenemos el occidente y a la derecha tenemos el oriente. La Sierra Madre Oriental, y tenemos el eje neovolcánico transversal. Tenemos la Sierra Madre del Sur. Bueno, pues estas son la cadena de montañas del país. O sea, no basta con todas estas delimitaciones de las placas tectónicas, tenemos sistemas de montañas por todo el largo del país. Las rocas son materiales constitutivos de la corteza terrestre. Pueden estar conformadas por diferentes minerales o uno solo. Tenemos tipos de rocas, las primeras o más conocidas son las ígneas, también llamadas magmáticas, ya que se forman por la solidificación de un magma, es decir, del enfriamiento del magma que se convierte en roca sólida. Las sedimentarias tienen origen químico o mecánico y también bioquímico. Las de origen químico son formadas por yeso y sal debido a la separación mineral. También otro de sus orígenes es por la depositación mecánica. Se derivan de otras que han sido destruidas por el viento o el agua. Y de origen bioquímico son las derivadas de los restos orgánicos. Las rocas metamórficas se originan a partir de alguna de las dos anteriores ya mencionadas, pero que se exponen al calor o presión de sus moléculas. Aquí tenemos ejemplos de las rocas ígneas o magmáticas. Tenemos al basalto, a la pumita o al granito. De las rocas sedimentarias, como ejemplo, tenemos al conglomerado, a la arenisca, a la arcilla, al carbón, a la caliza. Y en las metamórficas tenemos al mármol y a la pizarra. Los agentes modificadores del relieve. Hay dos tipos: el intemperismo, que es este proceso físico, químico, incluso también biológico, por el que se desintegran o descomponen las rocas, ya que están expuestas a la intemperie, o sea, al sol, a la lluvia y al hielo. La erosión es el desgaste o destrucción de la superficie terrestre producida por un conjunto de factores que, pues, destruyen lentamente el terreno, transformando el paisaje. Tenemos tipos de erosión, o sea, de rompimiento, destrucción, desgaste. Estos son causados por el agua principalmente, en todas sus formas: ríos, es conocida como la erosión fluvial, lluvia, pluvial, glaciares, glacial, aguas subterráneas, las kársticas. Lo mismo sucede con el viento. Tenemos la erosión eólica y la erosión biótica, causada por seres vivos. Un ejemplo de esto es cuando los árboles, la fuerza de sus raíces, destruyen las rocas. Dijimos que el intemperismo hay químico. Aquí tenemos dos ejemplos, que la oxidación hace este tipo de fenómenos, y también la hidrólisis, esta destrucción que le provocan a las rocas, al relieve, montañas. También, como intemperismo físico, tenemos a la gelifracción, que es esta fragmentación de las rocas debido a las tensiones que se producen al congelarse el agua contenida en sus grietas, lo que provoca fracturas y poros, y la dilatación, o sea, esta expansión de la roca. La hidrosfera, como ya lo habíamos visto, vimos que era la hidrosfera, la atmósfera, litosfera, etc. Hidros hace referencia al agua. Es la capa líquida de la Tierra, la integran las aguas oceánicas, o sea, todos los océanos, y las aguas continentales, es decir, las aguas que se encuentran dentro de los continentes, como ríos, lagunas, mares. La hidrografía es la que se encarga del estudio de la hidrosfera. En México hay dos tipos de ríos. Tenemos los ríos anchos, que son aquellos que desembocan en el Golfo de México. Que sean anchos quiere decir que su caudal es amplio, viajan lento, o sea, el agua que tiene viaja lento, permite incluso la navegación y mantiene agua durante todo el año. Los ríos reducidos son los que fluyen hacia el Océano Pacífico. Su caudal no lo mantienen todo el año, o sea, se reduce y fluyen rápidamente. Aquí tenemos un mapa con los principales ríos de México. Existen alrededor de 42 ríos principales. Al norte tenemos el río Sonora, el Yaqui, el río Conchos, río Fuerte, río San Pedro. A la izquierda del país tenemos al río Grande de Santiago, al río Lerma. A la derecha, hacia Veracruz, tenemos el río Pánuco. Al sureste tenemos el río Usumacinta, el río Grijalba, río Verde y el río Balsas. Las aguas continentales son aquellos cuerpos de agua que se ubican sobre los continentes. Ya había dicho los ríos, que son estos escurrimientos de agua que van de las altas montañas hacia el mar. El espacio que ocupa la corriente de un río se llama cuenca, y si el río es muy largo y tiene un caudal, o sea, es ancho, puede crear meandros, que son curvas descritas por el curso de un río en forma de U.
Los lagos y las lagunas son almacenamientos naturales, permanentes o temporales de agua en la superficie terrestre. La diferencia entre estos es que los lagos son de agua dulce porque se encuentran en el interior de los continentes. Las lagunas son de agua salada y se ubican cerca del mar y están separadas por algunas barras de tierra. Las aguas subterráneas son aquellas que se filtraron al subsuelo hasta encontrar una capa impermeable, o sea que ya no permite que pase el agua, y esto provoca formación de lagos o corrientes subterráneas. Las aguas subterráneas son muy importantes para el ser humano porque nos proveen del 90% del agua que consumimos. Fui a hacer algo. Las otras aguas muy importantes son las oceánicas. Como sabemos, los océanos cubren una superficie de 362.000 kilómetros cuadrados. Esto equivale al 71% de la superficie de todo el planeta. Los océanos producen el 50% del oxígeno en la atmósfera. Eso gracias a las algas verdes azules que flotan en la superficie de los océanos y que al realizar fotosíntesis absorben también dióxido de carbono. Aquí ya no terminé el tercer punto, pero estos océanos constituyen la principal fuente de evaporación, ¿vale?, del ciclo hidrológico. Y esto quiere decir que es muy importante esto de la evaporación, para los climas del mundo. Los climas del mundo y pues para el mismísimo ciclo del agua, ¿vale? Entonces, qué importantes son. Hasta abajo de esta ilustración tenemos un ejemplo de isla, de golfo, de delta, de río, de ensenada, de península, archipiélago. Aquí se ejemplifica muy bien sus diferencias. La ubicación de los principales océanos. El primero es el Pacífico, es el más profundo y el más salado. Su extensión es de 166.241 kilómetros cuadrados. El siguiente, que es el Océano Atlántico, es el menos salado y su extensión es de 73.427 kilómetros cuadrados. El Océano Índico es el océano más importante para la actividad comercial. El Océano Glacial Ártico tiene la concentración de agua dulce más grande del planeta. Su concentración de sales es muy baja y en él se localizan enormes bloques de hielo. Y por último, el Océano Antártico. Pues bien, aquí en la guía no se menciona, sin embargo yo como acotación puse que es el continente más frío, más seco, más ventoso y con mayor altura media del planeta. Su altura media rebasa los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los océanos tienen cuatro características principales. La primera es la salinidad. Su gran concentración de sales proviene de la erosión de los continentes y las erupciones volcánicas que saturan el agua de los océanos. La densidad, precisamente por la cantidad de sal, el agua pesa más que la dulce. La diferencia de densidades provoca movimientos de subida y bajada. La temperatura varía según la latitud y cantidad de radiación solar que recibe. Como vemos, el Antártico es muchísimo más frío que el Pacífico. Color. Se debe a la refracción de los rayos solares sobre la superficie del agua. Entre más profundo sea el color de un océano, va a ser azul. Entre menos profundo, el color se dirige hacia el verde. Bueno, aquí mencionamos sobre que el color se debe a la refracción de los rayos. La refracción es cuando la onda, en este caso de los rayos solares, cambia de velocidad cuando pasa de un medio natural a otro. O sea, va viajando la onda del sol por el aire y cuando llega al agua cambia de velocidad y hace una ilusión de que también cambia de dirección. Los accidentes geográficos que ocurren en los océanos se deben a que cuando entran en contacto con los continentes en los litorales o costas, hay formas irregulares. Un litoral es una franja de terreno que está junto al mar. Aquí en México lo conocemos como costa. Los mares es el primer accidente geográfico de los océanos.
son masas de agua salada que tienen contacto con los continentes. Los golfos son grandes entradas de mar hacia el interior de los continentes. Tiene una abertura geográfica costera desde un océano o un mar hacia la masa terrestre. Las bahías, ensenadas y albuferas son lo siguiente. Las primeras son semejantes al golfo, pero en menor dimensión. Las ensenadas son aún más pequeñas que las bahías, y las albuferas son cuerpos de agua marítima localizados entre costas a manera de luna. Aquí tenemos lo que ilustra la información anterior. Tenemos aquí en medio del mapa una bahía y vemos que es más pequeña que un golfo, que lo tenemos arriba. ¿Qué más se nos mencionó? Así, de los anteriores creo que nada más esos, el golfo, la bahía y pues los mares, que son mucho más conocidos. Hasta aquí la parte 2 del bloque 2. Nos vemos.